Entonces, iniciamos con el desarrollo del capítulo 2. Fíjense que el capítulo 1 es meramente eh, introducción a los sistemas de unidades. Entonces, por lo tanto, directamente arrancamos aquí. Es el capítulo 2 del libro base que tomamos, ¿ok? Nada más por eso arrancamos en el 2. Sería lo que respecta a la estática de partículas. En este capítulo, evidentemente, se espera que nosotros podamos identificar la acción de una, dos o más fuerzas sobre una partícula, identificar una fuerza equivalente a ese sistema, que lo llamaremos fuerza resultante, o y hay que entender que de repente podemos trabajar en un plano, es decir, fuerzas coplanares, o en tres dimensiones, más bien en el espacio. Pero cuando dijimos, o cuando les dije partícula, tenemos que entender que no hace referencia a una, a un elemento o a un cuerpo diminuto de un tamaño microscópico. No. En la mecánica, la palabra partícula hace referencia a un objeto, a un bloque, a un cuerpo en el cual el tamaño y la forma del mismo no influye en la acción de las cargas externas. Es decir, en un objeto, en un bloque, en un cubo, en un punto, en una rótula, etcétera, en donde la dimensión no afecta. Entonces quiere decir eso. Quiere decir que podríamos llegar a considerar que todas las fuerzas se supondrán ejercidas en un mismo punto. Entonces, hay situaciones en la vida real en las que se puede considerar eso y hay evidentemente situaciones en donde no. La idea sería poder identificar esos casos a partir de ahora. Ok, para eso tendríamos que recordar, quizás, a qué nosotros nos referíamos con fuerza. Entonces, para nosotros, una fuerza evidentemente sería un vector. Y para poder definir un vector, nosotros necesitamos ciertos ítems, digamos, a definir. Por ejemplo, podría ser un punto de aplicación, en el caso de esto. La magnitud o el módulo, quiere decir el valor que va a tener. Y por último, la dirección. Aquí hay algunos autores que separan línea de acción y sentido de la fuerza. Hay otros que dentro de dirección ya hacen referencia al sentido. ¿Ok? Entonces podrían ser o 3 o 4 dependiendo si separan la dirección del sentido. Por ejemplo, aquí en A y B podemos ver dos vectores fuerzas aplicados en el punto A de 10 libras de magnitud cada uno, es decir, misma magnitud, mismo punto de aplicación. La misma línea de acción sería esta línea punteada, pero sentidos opuestos. Es decir, uno sale del punto A y el otro llega al punto A. Nada, de momento nada nuevo. Entonces, una vez que identificamos una fuerza, más adelante vamos a ver cómo se lo expresa de forma vectorial o cómo lo hacemos de forma paramétrica. Pero una vez que tengamos la fuerza actuante sobre una partícula o varias fuerzas actuantes sobre una partícula, entonces nosotros podemos calcular una sola que sea equivalente a ese sistema de cargas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, yo tengo las fuerzas P y Q aplicadas en el punto A. No sé, digamos, para facilitar mis cálculos, para facilitar, no sé, el cálculo de otras fuerzas, otras reacciones, etcétera, en vez de trabajar con dos, P y Q, me gustaría trabajar nada más con una que sea equivalente y que produzca exactamente el mismo efecto. A esa fuerza equivalente
le llamamos fuerza resultante. Evidentemente es lógico porque resulta de la suma vectorial de ambas fuerzas. Entonces, para poder sumar vectores, se recordarán que hay distintas formas o distintas formas, sí. ¿Ok? Quizás la más común o la más fácil para sumar dos vectores es la ley del paralelogramo. ¿Cómo se establece? ¿Cómo se hace? Básicamente de la siguiente forma. Están las dos fuerzas, ¿sí? Y por el extremo de P, por ejemplo, o de la primera, se traza una paralela a la segunda, es decir, una paralela a Q. Y por el extremo de Q se traza una paralela a P. ¿Ok? Como son estas líneas punteadas. En el vértice en donde se cortan sería el extremo de la fuerza resultante y el origen evidentemente sería en A. Entonces de esta forma nosotros obtenemos la fuerza resultante. Fíjense, la ley del paralelogramo es muy útil cuando tenemos dos fuerzas y por sobre todo cuando queremos resolver algo de forma gráfica. ¿Okay? Cuando podemos hacerlo gráficamente, bueno, ahí es útil. En general, para hacer cálculos numéricos, quizás conviene siempre más trabajar de la forma vectorial. ¿Ok? Aquí entonces, para tener idea, para rememorar, básicamente la diferencia entre un escalar y un vector. Fíjense que el escalar dice queda completamente determinado con un número y sus correspondientes unidades. Es decir, un escalar puede ser 10 caramelos. Ya está definido. No hace falta. Yo no necesito saber ninguna dirección, sentido, ni nada de 10 caramelos. Ya está definido. Ahora, el vector, a diferencia de un escalar, necesita, evidentemente, un valor y sus unidades correspondientes, obvio. Además, especificar la dirección y el sentido. Es justamente lo que vimos hace rato. ¿Ok? Y ahí es en el paréntesis, aclara algo interesante, que eh, una fuerza que actúa sobre una partícula, por ejemplo, además de todo lo que tiene definido un vector genérico, también tiene definido un punto de aplicación. ¿Por qué? Los vectores no necesariamente tienen un punto de aplicación, sino pueden ser vectores libres. Tan solo debe definir unidad, magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? No necesariamente un punto de aplicación, una aceleración, velocidad. ¿Ok? Ahora, cuando quiero hablar de fuerza en general, yo hago referencia a la fuerza aplicada en tal parte. Por eso que en general, tiene un punto de aplicación definido. Entonces los vectores ya sabemos se suman según la ley del paralelogramo, una de las tantas formas de resolver. Y ejemplos aquí, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, momentos, todos son ejemplos de vectores. Ok, la suma de vectores, P y Q. Básicamente es el procedimiento que les expliqué dos presentaciones anteriores, ¿verdad? Que sería siguiendo la ley del paralelogramo. ¿Cómo? Evidentemente, ubico primero las fuerzas que actúan en el punto en cuestión, en la partícula en cuestión, y yo puedo optar de dos caminos. Uno, a continuación de P, trazar Q, y a continuación de Q, trazar P. Donde se intersectan sería el vector resultante. Es decir, hacer este procedimiento. Es decir, la diagonal es la resultante. Entonces, en vez de P más Q, yo directamente puedo poner R. ¿Qué pasa ahora? Evidentemente, hay formas que me ahorran un poquito de tiempo. En vez de hacer todo un paralelogramo, está la regla del triángulo, que es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
Básicamente no hay secreto, pero lo tenemos que mencionar. La diferencia es ahora que yo parto del punto inicial, el punto de aplicación, coloco un vector, ya sea P o ya sea Q, y a continuación coloco el otro. Es decir, parto en A, coloco P, luego coloco Q, uno del origen al extremo. Esa sería la resultante. Y fíjense que no importa si yo empiezo con P y luego Q o con Q y luego P. Evidentemente la resultante, el valor, termina siendo lo mismo. De vuelta, que vale recalcar que esto es más bien para resoluciones gráficas. Fíjense que aquí hay algo interesante. La resta de un vector se define como la adición del vector negativo. Es decir, si yo quiero calcular P menos Q, a ver qué pasó acá. Si yo quisiera calcular P menos Q, realmente lo que se hace es P más el vector Q invertido. Es decir, el sentido opuesto. Y ya está. El mismo procedimiento. Por ejemplo, quisiera sumar P y, o sea, quisiera hacer esto. P menos Q. Tengo definido P, tengo definido Q. Entonces, coloco P y luego coloco el menos Q, es decir, sentido opuesto. Y uno el origen con el extremo. Ahí tengo la resultante P menos Q. ¿Ok? Aprovechando esta parte. En general, cuando nosotros queremos hacer referencia a un vector, qué sé yo, el vector P, hacemos de esta forma. El símbolo, qué sé yo, la letra que representa ese vector, y aquí arriba le ponemos una flechita. ¿Sí? Si quiero hacer referencia al vector R resultante, le hago con la flechita. Ahora, ¿por qué aquí aparece de esta forma? Porque estos son extractos de nuestro libro, del libro base que estamos tomando, ¿verdad? Que era el SEARS. En el SEARS, el vector P escribe como esta forma. Evidentemente estoy exagerando ahora. Pero lo que hace es escribir la letra en negrita. Entonces, en general, cuando él pone P en negrita y hace referencia a una fuerza, hace referencia al vector. ¿Ok? Por eso que no aparece la flechita ahí, pero es porque lo hace de esa forma nada más. Continuando. ¿Puedo yo sumar más de dos vectores? Claro que sí. Fíjense que si yo tengo, no sé, tres vectores, al final de cuentas yo puedo agrupar de 2 y 1. De estos saco la suma y me queda un solo vector y luego agrupo estos y puedo sacar la suma y tengo un vector resultante. O sea, el procedimiento puede llegar a ser el mismo, solamente que hacer de esta forma sería un poco tedioso. Ahora fíjense que si yo sigo la idea de la regla del triángulo, entonces yo puedo toparme con este procedimiento. Supongamos que yo quiero calcular el vector P más Q más S. Entonces lo que hago es, coloco P aquí, coloco Q, hago la suma. Tengo este vector P más Q. A continuación, a esa suma le agrego S. Tengo aquí 1 el origen con el extremo y tengo lo que sería la suma más S o P más Q más S. Entonces, evidentemente, me puedo dar cuenta que el procedimiento podría ser un poco más simple. Es decir, no hace falta que yo tenga que agrupar siempre a dos, sino que de aquí ya me puedo dar cuenta, puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar desde el origen uno a continuación de otro
y tan solo unir los extremos. Entonces coloco uno a continuación de otro. Si tengo varios vectores, esto puede venir aquí. Fíjense que no hay problema en que estos se crucen. Pueden ir aquí, no sé, este vector puede venir aquí, puede venir aquí. Y si termina ahí, por ejemplo, mi vector resultante sería esto. ¿Ok? Entonces, no importa si esto se cruza ni nada, porque es un método gráfico. Tan solo es poner uno a continuación de otro y luego unir los extremos. ¿Está bien hasta ahí? Nada más repasar básicamente conceptos que ustedes ya lo manejaban también, ¿verdad? El producto de un escalar y un vector, evidentemente lo podemos hacer. Hay veces que por cuestiones de la vida yo quisiera sumar 3 veces un vector P o sumar 2 veces un vector P. Entonces no estaría haciendo P más P ni nada, sino que directamente lo puedo multiplicar. Cuando multiplico un escalar con un vector, el vector queda proporcional al escalar. Es decir, queda exactamente igual definido, pero multiplicado en magnitud, digamos, por el escalar que decidí. Es decir, P más P, yo puedo esclarecerlo como 2 veces el vector P. Entonces sería 2 por P. Lo mismo. Pueden ser decimales, pueden ser productos negativos, no hay drama. Entonces lo puedo representar sin ningún problema. Aquí sería P, 1,5P menos 2P. No hay problema. Ahora, eh, volvamos a este caso. Tengo las 3 cargas aplicadas al punto A, P, Q y S, y me gustaría conocer la resultante. Fíjense que esto es ya un sistema de más de 2 fuerzas. Son 3. De momento conocemos la regla que salía de la ley del paralelogramo del triángulo. Entonces, inicialmente lo podríamos poner como P, luego Q, luego S, y luego se unen los extremos para tener el resultado. Puedo hacerlo en el orden que sea. De cualquier forma, terminaría en este punto. ¿Sí? Si hago bien, por ejemplo, no sé, hubiese hecho aquí Q, está un poco exagerado, o sea, no está tan P, y S terminaría siendo este mismo de aquí. Entonces no importa en el orden que yo vaya haciendo, directamente siempre va a terminar siendo la misma suma, puesto que son los mismos componentes los que estoy sumando. Entonces, esa R sería la resultante de todo este sistema. Entonces, para no estar trabajando con algo que podría llegar a ser complejo tan solo porque son varias fuerzas, yo puedo considerar el efecto de esta resultante nada más, ya que sería equivalente. Ahora, ¿qué ocurre? Yo les puedo decir, no sé, eh, les puedo dar la magnitud de P, Q y S y sus orientaciones. Y ustedes lo pueden llegar a esquematizar gráficamente. Y para decirme la resultante, lo que van a tener que hacer es medir el valor de la R, poner ahí su regla, bueno, mide tanto, en escala son tantos kilogramos fuerzas, etc. Pero la inclinación va a ser muy difícil calcularlo a mano, ¿verdad? Quizás ya tenga algunos errores por cuestiones de que el dibujo no me salió perfecto, demás. Entonces, es un método válido si no es lo más preciso, lo más probable. Salvo que lo hagan, por ejemplo, en un programa donde sí les permitan tener la precisión exacta. Entonces, para ello, quizás de repente conviene trabajar de forma vectorial. Y para poder trabajar de forma vectorial es que nosotros empezamos a definir las fuerzas según ciertos componentes. Entonces, para eso
vamos a identificar que así como yo puedo tener varias fuerzas y calcular una sola, yo a partir de una sola fuerza F puedo tener otras dos, por ejemplo, otras tres o otras 10 también, no hay problema. ¿Ok? Esto me sirve para varias cuestiones. Van a haber situaciones en donde yo tenga una carga y me gustaría saber cuál es su componente en tal dirección. ¿Cuál es la componente en X o en Y o en una cierta dirección cualquiera? Un caso muy genérico o el más común sería, por ejemplo, cuando trabajamos con un plano inclinado. Yo tengo aquí un bloque cualquiera con un peso. ¿Ok? En general, cuando yo trabajo con un plano inclinado, a mí me gustaría conocer siempre las componentes, uno, paralelo al eje inclinado sería este de aquí, y otro perpendicular al eje inclinado. Podría llamar X' y'. Entonces, de repente, en vez de saber cuánto vale el peso en la dirección de la gravedad, me gustaría conocer estos que están aquí. Es decir, su componente Px' y su componente Pi'. Entonces, para eso sirve descomponer en sus componentes. Es más fácil trabajar porque evidentemente Pi' se tendría que relacionar con la normal al objeto y Px' se tendría que relacionar con la fuerza de rozamiento. Entonces, es bueno que nosotros identifiquemos cuándo conviene trabajar por componentes, cuándo conviene trabajar por resultantes. Entonces, esa es la idea de aprender a descomponer. Por ejemplo, aquí tengo la F. Yo puedo descomponer en cualquier dirección, en cualquiera de dos componentes, en tres componentes también. ¿Ok? Cuando yo digo componentes, no necesariamente me refiero a componente horizontal vertical o X' y'. Pueden ser cualquier dirección. Y no necesariamente, fíjense que no necesariamente aquí se forman ángulos rectos. Fíjense en cualquier dirección. El caso B y caso C evidentemente son menos útiles, ¿verdad? En general, los más útiles siempre son en componentes perpendiculares, como era este caso aquí arriba. ¿Ok? Como en general es más útil. Pero fíjense, aquí evidentemente en el caso A y en el caso B, las P's no son iguales o las Q's no son iguales. Eso se nota luego gráficamente. A P y a Q le llamamos componentes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando... ok, vamos a ver más adelante. Fíjense que puede tener las siguientes situaciones de interés, digamos. No necesariamente son todas, pero quizás las más comunes. ¿Verdad? Por ejemplo, yo conozco F, vamos a partir que conocemos la fuerza, y de repente ya conozco la componente P. Y alguien me dice calcular la otra componente. Y bueno, por el gráfico yo podría sacar Q o por más adelante un resultado vectorial, ¿verdad? Podría ser esa situación. Por ejemplo, otra situación. Ya se conoce la línea de acción de cada una de las componentes. Esta línea en negrito que está en el fondo. Entonces yo lo que tendría que hacer es agarrar la F y proyectarlos sobre esos ejes. Ahí obtendría Q y obtendría P. ¿Ok? De repente podrían ser esas las situaciones más interesantes. Aquí era
que a mí me gustaría conocer en esta línea de acción y en esta línea de acción. De ahí es que yo saqué Px' y de ahí es que saqué Pi'. Sería, por ejemplo, el caso 2. Ahora, vayamos a algo un poquito más útil ya que descomponer una fuerza en cualquiera de las componentes. Aquí vamos a ver componentes rectangulares. Con componentes rectangulares ya, por un lado, hago referencia a las componentes de una fuerza en un plano cartesiano y por consiguiente, la dirección de ambas componentes entre sí debería ser un ángulo recto. Entonces aquí, por ejemplo, yo tendría el ángulo entre el eje X, el eje Y, 90 grados, o podría ser esta situación también, ¿por qué no? El eje puede estar rotado sin ningún problema, pero el ángulo entre X e Y sigue siendo 90. ¿Qué ocurre? En general esto es lo más útil, ¿verdad? Puesto que en un plano inclinado, la superficie inclinada es paralela a la fuerza de rozamiento, entonces me gustaría conocer la resultante en esa dirección, o la componente del peso en esa dirección, y la normal es perpendicular a la superficie, entonces por lo tanto me gustaría conocer la componente del peso en la dirección normal. ¿Ok? Entonces, en general vamos a trabajar con componentes rectangulares. Fíjense aquí una cosa. Dice, la fuerza F. ¿Ven cómo está en mayúscula y en negrita? En general, eso sería la fuerza F. Se ha descompuesto en sus componentes, fíjense acá, Fx a lo largo del eje X y una componente Fi a lo largo del eje Fi. Fx y Fi también son vectores. ¿Ok? Tan solo que esto está limitado en la dirección X y esto está limitado en la dirección Y. Pero fíjense cómo aquí aparecen en negrita. No es que se olvidó del símbolo de vector, sino que es la forma en la que el autor lo representa. ¿Cuál es, cuál es la ventaja de este método? La ventaja de este método, o la idea de esto, es que este valor de aquí termina siendo la diagonal del rectángulo, o fíjense, la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Qué me genera eso? Me genera lo siguiente, que el valor o la magnitud de esta F sería como calcular la hipotenusa de este triángulo, en donde los catetos serían las componentes rectangulares. Entonces, F yo podría sacar directamente aplicando el teorema de Pitágoras. Para cualquier otro par de ejes no perpendiculares utilizaría el teorema del coseno. Fíjense que X e Y, como les dije hace rato, pueden estar rotados, ¿verdad? Eso no hay drama. Total, es un nombre que se le da. Le puedo llamar eje X, le puedo llamar eje A también. Le puedo llamar eje U también. O sea, ¿por qué no? No debería haber inconvenientes con eso. Ahora, cuando yo quiero definir la dirección del eje X y el sentido, evidentemente, yo lo defino con un vector, ¿sí? Pero con un vector unitario, es decir, un vector que tan solo me indique cuál es la dirección y sentido de ese eje, sin afectarme nada más. Por eso es un vector unitario. Porque cualquier cosa que yo multiplique por eso va a seguir siendo 1. ¿Ok? Cuando yo quiero hacer referencia al eje X, entonces nuestro vector unitario que define el eje X es el vector unitario Y. Yo lo puedo representar así, con la I minúscula, con la flechita arriba, o la forma más genérica es hacerlo esto.
La I con un sombrerito. I con un sombrerito. Fíjense lo siguiente. Este simbolito de la flechita arriba siempre me va a indicar que es un vector. Un vector cualquiera. ¿Qué vector? I minúscula. Mientras que el sombrerito lo que me indica es que es un vector unitario. Entonces, vectores unitarios siempre llevan este simbolito. Entonces, si tiene el techito o el sombrerito, es vector unitario. Sí o sí. Yo ya sé que es un vector unitario. Y al vector unitario se lo puede llamar también versor. Versor. Versor I. Es un vector unitario I. ¿Ok? Nada más que su magnitud vale 1. Perdón. Cuando hago referencia al vector unitario que me define el eje Y, hago referencia a este, J. Sería J, sombrerito. Cuando hago referencia al eje Z, hago referencia al vector unitario K. Pero que es K con sombrerito. K con sombrerito. ¿Ok? Entonces, en X lo defino con la I minúscula sombrerito o versor I. En la dirección Y lo defino con el versor J. Y en la dirección Z lo defino con el versor K. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Cuál es esta idea? Esta idea es la siguiente. Entonces, para cuando yo tenga definido un vector F, yo pueda descomponerlo según cada uno de sus componentes y esto lo pueda expresar de una forma un poco más visual. Por ejemplo, de una forma fx en versor y más fi versor j más fz versor k. Fíjense qué es lo que yo hice. Fue escribir el vector direccional, ¿sí? Y a eso multiplicarle aquí por un escalar. Entonces, en esta dirección se extiende fx veces, no sé, 3, menos 2, 7, etc. Entonces, si yo llego a expresar un vector de esta forma, inclusive más fácil ya es expresarlo de esta forma. Directamente las componentes en cada una de las direcciones. Si estoy trabajando en el plano, tan solo X e Y me hace falta. Si trabajo en el espacio F, X y Z. ¿Ok? Esa es la facilidad que tenemos al hacer esto. Entonces, nada más lo que les dije, ¿verdad? Yo lo único que agregué fue la fuerza Z. Aquí una cosa. Este sí se me pasó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener las componentes Fx o Fi conociendo la fuerza, la dirección y sentido? Entonces lo único que tengo que hacer es proyectar directamente. Si yo quiero calcular la componente en X o la componente en versor Y, lo que tendría que hacer es ver qué parte de esto realmente va sobre el eje X. Entonces proyectar. Componente X en este caso sería F coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo que tengo es respecto al eje X. Entonces sería F coseno. Magnitud. Magnitud F por seno. Nada más proyectar y ya está. Por ejemplo, aquí conozco la dirección magnitud de F, pero la dirección magnitud de las componentes. Y me gustaría calcular el valor de esa fuerza F. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos aquí, aplicados en el punto A,
realmente está tan solamente, o sea, tan solamente está aplicada la fuerza F a una inclinación tita. No tengo. Me pide calcular F y me pide calcular tita. ¿Ok? Pero ¿qué me da de dato? Me da Fx y me da Fi. Es decir, yo sé que la componente en X es de 700 libras en la dirección Y. En general, la unidad lo pongo afuera, ¿verdad? En Y también sé que la componente es 1500 en J, libra. Libra fuerza también, si lo quiero. ¿Ok? Entonces, fíjense que estos valores de 700 y 1500 forman parte del triángulo rectángulo este de aquí. Entonces, yo directamente para calcular F, lo que tendría que hacer es la suma de las componentes al cuadrado. Raíz. ¿Qué yo saco de aquí? ¿Qué es este valor aquí? Directamente la magnitud F. Por eso que no le puse aquí la flechita, sino que es la magnitud, es un valor y siempre va a salir, o sea, siempre sería el valor F. Un valor, 10 libras, 30 libras. Luego yo tengo que darle la orientación, inclinación o calcular. ¿Okay? Yo aquí tan solo calculo el valor. Si supongamos Fx es 700, 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado, raíz de eso me queda, no sé, 1655, con dos decimales vamos a trabajar, 29 libras. Esto tan solo es la magnitud. Entonces, F ya calculé. Ahora, ¿qué me quedaría? Me quedaría calcular tita. ¿Cómo calculo tita? Y tita, en general, es la relación entre las componentes de esa fuerza. Pero fíjense, no necesariamente va a ser siempre Fx sobre Fi o no necesariamente va a ser Fi sobre Fx. Para evitar ese riesgo, entonces yo tengo que ver qué es lo que me pide aquí. Fíjense, si yo quiero calcular tita, yo haría tangente de tita igual a cateto opuesto, es decir, Fi. En como aquí yo, por ponerlo de memoria, estoy poniendo al revés. Entonces yo tengo que hacer también referencia a cuál es el ángulo que me pide calcular. A mí me pide este respecto al eje X. Entonces sería la componente opuesta, Fi, dividido la componente adyacente. Y de aquí yo debería calcular el ángulo tita. Sería 1500 dividido 700, tangente de eso. $64,98. Y ahí ya puedo tener el sentido. Y la dirección evidentemente ya está inducida aquí. Ahí recién queda una respuesta correcta. ¿Ok? Al decir F igual a tanto con tal orientación. ¿Cómo podría ser otra respuesta que aparezca en una sola línea? Yo podría decir F igual a 1655,29 libras. Tan solo indico la magnitud y aquí puedo indicar el ángulo, diciendo tita igual a 64,98 grados. Entonces la persona que lee ve el valor, ¿sí? La magnitud de la fuerza y con esto él saca la orientación. Sabe que desde el horizontal recorre 64,98 grados.
Entonces, una forma de representar este valor f. ¿Ok? Otra forma vectorial, ¿cómo sería? ¿Cuánto era? 1655. Una forma dijimos. 1655, no recuerdo cuánto. 29 libras. Y el ángulo era 64,98. Esta es una forma de definir la fuerza. Otra forma es escribir esto y aquí poner las componentes. Es decir, 700 en I más 1500 en J, y esto está en libras. Cuando yo lo expreso de forma vectorial, en general no hace falta que yo indique el ángulo, puesto que aquí yo eh, ya le estoy dando los, ¿cómo se dice? Los, las componentes. Y hay otra forma, que es quizás la forma un poco más interesante de repente. De vuelta, hay situaciones donde es más interesante y hay situaciones donde no. ¿Qué sería? Colocar aquí afuera el valor de la magnitud y aquí adentro las componentes, es decir, las direcciones. ¿Cómo sería? Sería la magnitud por cada componente, que es el componente X, dividido el módulo, más CI dividido el módulo. ¿Cuál es el módulo? Es el valor de la fuerza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sería 700 dividido eso. Le voy a mostrar cómo se calcula enseguida. 0,42, ¿verdad? Se me perdió. Más 0,91 aproximadamente. ¿Ok? Esto, ¿qué me da? Esto me da ya algo un poco más interesante que la forma anterior, porque aquí ya me dice la magnitud de la fuerza y de esta idea yo debería sacar la dirección o la orientación, es decir, el ángulo que forma con cada eje, que vamos a verlo un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Qué ocurre? De la misma forma que yo sumé P, Q y S, de forma siguiendo la regla del trapecio, la regla del paralelogramo, yo puedo descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares, sumar sus componentes y luego de eso calcular una resultante, por ejemplo. O sea, puedo mezclar los métodos. ¿Cuál es el beneficio? Que es más fácil sumar en una dirección X y en una dirección Y que sumarlo todo de una. El beneficio es que el cálculo numérico es más fácil y preciso al descomponerlo que resolverlo esto, por ejemplo, por el método gráfico. Entonces, en este caso, descompondría P en sus direcciones X e Y, S en sus direcciones X e y Q en su dirección X e Y. Y luego sería sumar todos los de este eje como la resultante en X, todos los de este eje como la resultante en y básicamente me quedaría una fuerza con sus dos componentes, resultante X, resultante Y, ¿verdad? Sería esto de aquí. Y con eso puedo obtener ya la resultante final. Entonces, van a haber situaciones donde conviene
ir haciendo por componentes y van a haber situaciones donde directamente me gustaría conocer la resultante. Eso, dependiendo del caso, los vamos a ir encontrando. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Este es el caso en donde yo tengo las fuerzas definidas según la magnitud y la orientación de forma indicada al ángulo. Entonces, estrictamente hablando, yo no tengo definido el vector completo, sino que tengo definidos por partes. Cuando yo tengo esta situación es la que me conviene hacer por suma de componentes. Ahora, si a mí me decía, se tiene la fuerza F1 igual a, no sé, 40i más 30j, F2 50i más 50j y F3 menos 10i y más 20j. En este caso, sí me hubiese sido más fácil directamente sumarla de forma vectorial. Sería 40 más 50 menos 10, quedaría 80 en i. Y aquí sería 30 más 50 más 20, sería 100 en j. ¿Ok? Si me expresara las fuerzas en forma vectorial, entonces ese procedimiento vectorial yo hubiese adoptado. ¿Qué ocurre aquí? Me dice 80 y el ángulo, 120 y el ángulo de inclinación, 150 y el ángulo. Entonces, quizás no sea la forma más eficiente. Entonces, ¿qué yo haría? Calcularía Rx. ¿Cómo es? Rx es la sumatoria de todas las fuerzas o de todas las componentes en X. Voy a calcular. Rx sería solamente la magnitud, ¿verdad? Sería, primero, esta fuerza de 80 sería 80 newtons, pero en la componente X, es decir, esta de aquí. ¿Cómo obtenía ese valor? 80 por coseno, ya que es la proyección horizontal, de 40. Coseno de 40. Siguiente, 120. Me gustaría entonces calcular esta componente. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Todo esto de aquí. Entonces sería más 120 coseno de 70. Y por último tendría la otra, 150. Este ángulo. Fíjense que ahora 150 va en la dirección opuesta a X, en la componente X. Es decir, es esto. Entonces sería menos 150 coseno de 35. Si yo no le pongo el menos y le quiero escribir de forma más, entonces debo hacer referencia al ángulo que forma con X positivo. Es decir, todo esto. Hubiese puesto 145 grados. Y ahí va a quedar más 150 por coseno de 145, que queda exactamente lo mismo. Y de aquí entonces yo tendría la magnitud resultante en la dirección X. ¿Verdad? A ver, yo no sé si están haciendo, entonces por lo tanto yo voy a estar cargando igual. Y alguien me dice, genial. Como es muy corto, igual lo cargo yo sin ningún problema. A ver, 80 coseno 40 más 120 coseno de 70 menos 150 coseno de 35. Me queda menos 20,55. ¿Ok? De la misma forma, entonces haría RI. Sería la suma de todas las componentes de la dirección I.
sería 80. Fíjense, si ya hice bien aquí, y hice bien en esta expresión, serían los mismos valores con los mismos ángulos, pero en vez de ser coseno, sería seno. O en vez de ser seno, sería coseno. ¿Verdad? Va a ser invertido nada más. El signo eventualmente puede cambiar. 80 seno de 40, la proyección vertical. La componente del 120 sería más, porque va para arriba. 120 seno de 70. Y la componente del 150 también sería más, porque también va para arriba. 150 seno de 35. De aquí, entonces, yo sacaría la componente en I. Es decir, la resultante en I. 80 seno de 40, 120 seno de 70, 150 seno de 35. La suma de todos ellos da 250,22. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo logro aquí? Yo logro entonces ya tener las resultantes de las componentes. Es decir, yo ahora sé que R, la resultante, es Rx en el versor I y Ri versor J. Otra forma es menos 20,55 versor I más 250,22 en la dirección J. Esto es en newtons. Otra forma, de repente la persona me puede decir, no, pero la verdad es que yo quiero saber la magnitud nada más del valor resultante y la dirección. Es decir, qué ángulo forma, qué sé yo, con la horizontal. Entonces, ¿qué me falta a mí aquí calcular? Me faltaría calcular el valor, la magnitud resultante. Entonces, supongamos, yo quiero calcular R. Sería la suma al cuadrado de sus componentes. Raíz. Directamente lo haríamos por Pitágoras. A ver, voy a graficar esquemáticamente aquí, ¿verdad? RI me sale menos 20. Perdón, Rx es menos 20. Vamos a suponer que es esto de aquí. Y Ri me dice que es algo así. Ri. Entonces lo que yo necesito aquí determinar es esto. Es esta resultante, que es lo que estoy calculando aquí al lado. De aquí sale, no sé, 20,55 al cuadrado más 250,22 al cuadrado, 251, coma. 06. Entonces tengo evidentemente ya la magnitud. Ahora, esa magnitud es suficiente para decir, bueno, la resultante es 251. Y de repente sí, pero debo esclarecer alguna inclinación, alguna orientación, si es que no los dejo de forma vectorial. ¿Qué ángulo? El que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo querer decirle, porque me parece más fácil este ángulo. Puedo llamar a ese ángulo alfa. Entonces, yo puedo querer calcular alfa. Otro puede llegar a querer decir, no, yo quiero calcularle este ángulo beta. Y lo dice. Y hay otra persona que puede llegar a querer calcular este ángulo gamma. Entonces, es indistinto respecto a cuál quieran calcular.
siempre y cuando haya un esquema que me pueda orientar cuál es el ángulo que yo le doy a la persona como dato. ¿Ok? Supongamos que yo quiero calcular alfa, tangente de alfa, entonces sería ¿cuánto? Cateto opuesto sería este valor, esta altura que coincide con RI, es decir, coincide con este 250. Y cateto adyacente es este valor, coincide con el 20,55. Fíjense que no le estoy poniendo el signo porque alfa es esto de aquí, sale de una relación geométrica nada más. Le estoy poniendo el signo porque yo ya estoy diciendo esta es la orientación de alfa. Ahora, si yo calculaba directamente componente en Y sobre componente en X, ¿cuál de estos triángulos me iba a salir? ¿Alfa, beta o gamma? Gamma. Gamma, ¿verdad? Directamente me debería haber salido eso, o sea, 250,22 dividido menos 20,55, arco tangente de eso, me debería salir un ángulo, a ver, esto opuesto es en Y, sí, 250. Me hubiese salido esto, ¿verdad? Si aplicaba directamente eso. Este ángulo aquí, menos 85, no sé cuánto. ¿Ok? Entonces hay que atender muy bien lo que nosotros calculamos. Cuando se trata de calcular el ángulo en la dirección, el ángulo para tener la dirección, lo que yo recomiendo es que ustedes vean cuál les parece más fácil y para calcular alfa directamente usan las medidas geométricas. Si yo quiero calcular alfa, directamente es este valor 250 dividido esto que era 20, tanto. Y de ahí saco alfa. Y luego yo le esclarezco alfa desde dónde estoy midiendo. Aquí no sé cuánto salió. 250, 122 dividido 20,55. 85,38 o no sé cuánto. Y ahí yo le digo, bueno, mi respuesta final podría ser algo así. O sea, la R resultante es de 251,06 newtons y forma este ángulo alfa. ¿Ok? Por ejemplo, si es que no lo quiero expresar de forma vectorial. ¿Se entiende, verdad, la idea? Ahora, ¿qué ocurre? Ya sabemos calcular la resultante de un sistema de fuerza sobre una partícula. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir, me interesaría analizar el equilibrio de esa partícula? Es decir, si esa partícula está quieta o está acelerándose o está en un movimiento constante. Si está quieta o en movimiento constante, podemos decir que está en equilibrio. Si está acelerándose, bueno, no está en equilibrio. Entonces, ¿para qué? Justamente para poder resolver más adelante estructuras que sean estáticas, que sean estables, etc. Pero evidentemente lo empezamos siempre por algo más simple. Por ejemplo, aquí, yo tengo la partícula A, una fuerza 1, 2, 3, 4, un sistema de fuerzas.
Para que una partícula se encuentre en equilibrio, la resultante de ese sistema debe ser nulo. La resultante. En este caso, si yo tengo las dos fuerzas 100 libras nada más, la misma dirección pero sentidos opuestos, la resultante evidentemente es nula, porque son iguales, pero uno es positivo, el otro negativo y ya está. Es evidente. Aquí no es evidente. Entonces, yo debería poder calcular R y R me debería salir 0. ¿Cómo puedo calcular R? Sumando sus componentes, haciendo componente por componente. Si hago ese método, las componentes también deberían ser 0. O gráficamente, y gráficamente debe darse esta particularidad si, o sea, la particularidad es que colocando uno tras otro, tras otro, tras otro, y al colocar todas las fuerzas que componen ese sistema de fuerza, al final de cuentas, el punto final coincida con el origen. Es decir, se cierre el polígono. Y ahí me doy cuenta que la resultante es 0. O sea, esta es la forma gráfica de obtener o darse cuenta. ¿Ok? Entonces, si hago de forma gráfica, genial, debe cumplirse eso. O si no, es que la resultante sea 0. Yo puedo calcular directamente vectorial, de la forma vectorial, cuando conozco todos estos vectores. En este caso de la gráfica no conozco los vectores, pero sí puedo conocer las componentes fácilmente. En ese caso, entonces me conviene hacer por sumatoria de componentes. Si la resultante es 0, quiere decir que la componente en X debe ser 0. Y quiere decir que la componente en Y debe ser 0. Y de aquí nosotros sacamos algo demasiado importante, que es que para una partícula, para el equilibrio de una partícula, yo tengo dos ecuaciones siempre. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ambos igual a 0. Son dos ecuaciones por partícula. Eso es en un plano. En un plano. En 3 dimensiones se agrega el eje Z. Entonces sería sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Ya está. Esto es justamente lo que les mencioné, ¿verdad? La primera ley de Newton establecía que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es 0, es nula, la partícula permanecerá en reposo, si estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en ese movimiento. Cuando la resultante es 0, está en equilibrio, o en reposo o velocidad constante. No hay secreto ahí. Creo que por último nos queda esta parte nada más, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya estamos terminando. Fíjense que en el análisis de partículas, entonces llegamos a un momento en decir, bueno, pero ¿cuándo es lo que yo tengo una partícula? ¿Cuándo yo tengo la situación de considerar como una partícula o cuándo debo considerarlo como un objeto con dimensiones considerables? Y bueno, de ahí nace la idea de hacer el diagrama cuerpo libre. Nosotros lo llamamos diagrama cuerpo libre o DCL, ¿verdad? La verdad es que es una representación gráfica de lo que ocurre en la realidad. Evidentemente, mucho más simplificado en cuestiones de esquema, ¿verdad? En ese diagrama, lo que se tiene que ver es todas las fuerzas que interactúan, fuerzas, reacciones o pesos, etcétera, que interactúan con el cuerpo o con la partícula. Nada más eso. Es esquematizar una situación en la realidad. Entonces, por ejemplo, podría darse una situación como esta, ¿verdad? Un poquito extraña, pero podría darse.
hay dos personajes, uno de rojo, otro amarillo, que están trabajando en conjunto para levantar un bloque o un peso, por ejemplo, que en una caja que hay en un camión. ¿Ok? Este es el diagrama espacial o la representación de lo que ocurre. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre es cuando yo analizo un cuerpo en particular en donde yo puedo sacar o de donde yo puedo sacar algo interesante. En este caso, evidentemente, si yo me fijo lo que ocurre aquí, yo me puedo dar cuenta, bueno, en ese punto voy a tener lo que ocurre con este cable, voy a tener lo que ocurre con este cable y voy a tener lo que ocurre con este cable. Entonces, me gustaría hacer el diagrama de cuerpo libre o DCL del nudo A. Entonces, ¿cómo armo? Bueno, lo primero, esquematizo el nudo A para tener referencia. Aquí la hago más grandecito solamente para que estén mirando aquí. Coloco el punto A y luego todas las fuerzas que actúan. En A está el peso del bloque, que es lo que tracciona ese cable. Aquí está entonces el peso de la caja. Luego tengo este cable que le puedo llamar tensión AB, porque va de A hasta B. Luego tengo este cable, tensión AC, porque va de A a C. Tengo las inclinaciones o las orientaciones o los ángulos. Y ahí entonces me puedo dar cuenta que mi DCL está completo. Esto es un diagrama cuerpo libre del nudo A completo. ¿Ok? Y esto sí es algo que yo puedo resolver, porque esto ya es encontrar la resultante de un sistema de fuerzas que actúan en una partícula, que es algo que ya vimos. ¿Ok? Fíjense cómo de esta situación sacamos algo de como esto. Aquí una cosa, supongamos que tenemos que encontrar la fuerza que necesita hacer el personaje rojo y el personaje amarillo para que esté en equilibrio, es decir, tan solo para sostener la caja, solo para sostener. En ese caso, este nudo debe estar en equilibrio. ¿Y qué yo sacaba de un nudo que estaba en equilibrio? Yo decía que la resultante debe ser cero. ¿Ok? O, mejor aún, la sumatoria de componentes en X debe ser cero y la sumatoria de componentes en Y debe ser cero. ¿Qué significa eso? Que yo como máximo tengo dos ecuaciones para plantear por el nudo. Para poder resolver, entonces yo como máximo puedo tener en mi sistema dos incógnitas. Y ahí se torna un ejercicio de dos ecuaciones con dos incógnitas y por lo tanto puedo resolver. ¿Ok? Si aquí aparecería o apareciera una fuerza que no conozco, el sistema ya no iba a poder resolver, porque yo tengo tan solo dos ecuaciones. Entonces, ¿qué yo tendría? Bueno, por ejemplo, podría plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo? TAC coseno de 30 menos TAB coseno de 50 es igual a 0. La otra ecuación, sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tengo TAC seno de 30 más TAB seno de 50 y esta fuerza 736 va a pasar ya del otro lado. Entonces queda 736.
Y fíjense, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La incógnita, opa, este se ve raro. La incógnita serían TAC y TAB. Al resolver ese sistema, entonces yo debería ser capaz de sacar la fuerza o la magnitud en ambos cables. No sé si alguien me puede llegar a decir eso. Si tiene la calculadora que ya es gris, esta, la normal, ¿verdad? La común, la Casio gris, directamente esto ya cargan y lo resuelve solo, ¿verdad? Si no, lo tienen que despejar nada más. De aquí lo que sacamos son las magnitudes de, del cable del tensor AC y el tensor AB. ¿Alguien me puede llegar a decir? Newton, ¿sí? Y el otro 480,38, ¿no? 480,38, creo. No, sí, así es. Ok. Esto sería por coseno de 30 y yo coseno de 50. Ok. Entonces, se entiende, ¿verdad? La idea. La idea es que nosotros podamos entonces, a partir de ahora, analizar el equilibrio en distintas partículas que se pueden dar en distintos casos. Por ejemplo, una situación tan convencional o tan común como dos personas queriendo alzar una caja y que estén en equilibrio. A, más adelante, hacer el equilibrio de un nodo de una estructura bastante compleja. ¿Ok? Se van a dar cuenta que hay situaciones de la vida real en las que verdaderamente se les considera como un nudo, como un punto, como una partícula. ¿Ok? Entonces, por hoy estaría bien hasta aquí. ¿Ok? Nada más quedaría analizar lo mismo, pero ya considerando la tercera dimensión, ¿verdad? Un eje Z. Pero hasta aquí ya es suficiente por hoy, además llega nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces yo no sé si hay alguna consulta de lo que vimos hoy de vuelta. Toda esta primera parte pudiera parecer un repaso, pero de cualquier forma lo tendríamos que desarrollar. Yo sé que de repente, bueno, les puede parecer un poco fácil, un poco sencillo, pero son conceptos que teníamos que reavivar para poder continuar sin ningún problema con lo que viene más adelante. Los primeros 3 capítulos son así. Básicamente de introducirnos de vuelta a lo que sería la mecánica vectorial. ¿Ok? Entonces, en el caso que no haya consultas,
Yo cortaría aquí la grabación y la clase quedaría por terminada. Entonces, muchas gracias por la atención, ¿verdad? Dale, profe, muchísimas gracias a vos. Dale, profe, gracias.